Hola y bienvenidos al primer video, al primer audio de peruanos en Estados Unidos. Aquí trato de poner en perspectiva y contar un poco cómo es la vida de los peruanos que emigramos a Estados Unidos en determinado tiempo. Este audio lo estoy haciendo a base de mi propia experiencia. Eh, yo emigré a Estados Unidos en los años 90 y pienso que la mayoría de peruanos que están en este país vinimos en esos años más o menos. Algunos nos quedamos bueno, vinimos a California, otros emigraron a la Florida, muchos, yo creo que la mayoría fueron o por lo menos existe una gran colonia en Nueva Jersey, y todo tiene un porqué, ¿no? ¿Qué pasó en esos años en el Perú y por qué Estados Unidos? Bueno, en los años 80, finales de los 80, en Perú se vivía una crisis muy fuerte debido a que el gobierno de turno hizo muy malas decisiones en, en cuanto a su economía, ¿no? Se trató de nacionalizar la banca, fue una medida que se hizo porque este, eh, el Perú se había quedado sin crédito, puesto que no, Perú decidió no pagar la deuda externa, o por lo menos una fracción muy poca. Debido a eso, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional eh, le quitaron el crédito al Perú prácticamente. Entonces, los capitales empezaron a salir y para que no siga saliendo el capital del Perú, se decidió nacionalizar los bancos, ¿no? Eh, bueno, todo eso generó una gran crisis que empezó a finales de los 80 y se dio hasta los 90, ¿no? Entonces, en ese tiempo, los peruanos que ya estaban sufriendo la crisis empezaron a emigrar. Recuerdo yo pues que yo tendría, claro, yo tendría 10 años cuando se empezaba a vivir esa crisis, ¿no? Aparte, se vivía el terrorismo muy fuerte. El Sendero Luminoso estaba en su auge, digamos. Estaba también el grupo de MRTA, que era otro grupo terrorista. Habían apagones en Lima. Era muy común usar velas. La gente compraba velas. Siempre tenías que tener velas porque se iba la luz. Porque el terrorismo lo que hacía era volaba las torres de electricidad. Y, y bueno, se iba la luz en muchas partes de Lima. Habían coches bombas. Mataban a dirigentes. Siempre todos los días en los periódicos aparecía portadas con dirigentes muertos, cualquier persona que eran dirigentes de algún dirigente vecinal o de algún sindicato que se oponía a Sendero, era víctima, pues, y, y los mataban. El MRTA secuestraba a gente de dinero y era la forma como conseguía, conseguía fondos, ¿no? Y bueno, entonces la gente sufría bastante y se emigraban. El que podía irse del Perú se iba. Bueno, durante los 80 muchos se iban para Venezuela, recuerdo. Tengo tíos que se habían ido para Venezuela, se iban a Chile también, a Argentina. En Argentina llegaron bastantes peruanos, se fueron para Argentina. Otros se iban a Italia. Me recuerdo mucho Italia. Mucha gente, era una opción para muchos. Otros que tenían descendencia japonesa se iban para Japón. Recuerdo que tenía muchos amigos que sus padres vivían en Japón y les mandaban cosas porque yo estudiaba en un colegio estatal y me acuerdo que mis amigos venían con con buenas zapatillas y hablaban pues de que sus padres estaban en Japón, ¿no? O sea, era muy común. Bueno, entonces nosotros, bueno, mi familia nos vinimos a Estados Unidos, sacamos una visa de turista y bueno, vinimos a Estados Unidos.
Este, y llegamos prácticamente sin nada, ¿no? Como llegan todos los inmigrantes, llegan de donde un pariente. Nosotros teníamos un tío que había venido en los años más temprano en los 80, ¿no? Como en el 84 había venido un tío. Y él vino a Los Ángeles. Entonces, cuando tú tienes que emigrar a un país, siempre vas a llegar donde está el familiar, el amigo, ¿no? Y bueno, mi tío ya estaba establecido acá, había hecho hasta una empresa y fue un referente, ¿no? En ese mismo tiempo, yo llegué el año 95, recuerdo. Pero otros no llegaban a Los Ángeles y no se iban para la Florida o para New Jersey. Eh, Ahora, ¿por qué mucha gente se fue para New Jersey? No sé exactamente. Sé que es mucho más barato que Nueva York y está bien cerca de Nueva York. Y Nueva York pues es una ciudad que hay mucho movimiento, ¿no? La Florida también, Miami, también es otra ciudad que es conocida por sus playas. Los Ángeles tiene buen clima porque California pues es conocida también por su buen clima a comparación. No tiene un clima tan extremo como otros estados. Estados Unidos, pues digamos que la mitad para arriba de Estados Unidos es bastante helado en invierno, nieva bastante fuerte. Los estados del sur y hasta California es lo más pesado es el verano. En el verano se sufre, pero en California no tanto como Texas o Arizona. Pero como tienes el mar, entonces siempre tienes la opción de estar cerca a lo fresco, ¿no? Es un clima parecido como a Chosica. No llega a tener tanta altura. Sin embargo, ahí tiene cordilleras. Y bueno, entonces, los que venimos en los años 90 nos encontramos. Bueno, yo vine en el 95 y recuerdo que en el año 95, ¿qué pasaba en Estados Unidos? Estaba el presidente Bill Clinton, que viene en abril. Justo en Perú, Fujimori empezaba su segundo gobierno, el 3 de abril creo que empezaba. Y bueno, acá en Estados Unidos estaba Bill Clinton como presidente. En California había un gobernador que se llamaba Pete Wilson, que era conocido por ser muy antiinmigrante. Él estaba por pasar unas reformas que no iban a dejar que los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos tengan la ciudadanía americana. No iba a dejar que inmigrantes, niños estudien en los colegios pues, estatales. Tenía una posición bastante fuerte hacia los inmigrantes, ¿no? Felizmente sus leyes, a mí me acuerdo que era una ley que era la ley 187, no pasó. Yo llegué en ese tiempo y no entendía muy bien. Yo llegué un poco como que medio rebelde, no quería venir a Estados Unidos porque no entendía, pues, no había sufrido la necesidad de estar sin trabajo, ¿no? Como tenía 15 años. Pero bueno, me daba cuenta de lo que sucedía en el Perú, ¿no? Y no tenía otra alternativa tampoco. Entonces, ¿qué más pasaba acá en Estados Unidos? Había muerto, justo cuando yo llegué, unos días antes había fallecido una cantante muy, muy popular en el mundo, sobre todo latino, sobre todo mexicoamericano, que se llamaba Celina Quintanilla. Y había pasado unos días que ella había sido asesinada, entonces había todavía un luto, ¿no? Salía en la televisión la vida de ella, y bueno, yo no hablaba inglés, entonces yo veía muchos canales hispanos que, que son muy, que la comunidad hispana es muy fuerte, entonces los canales que hablan español tienen, tienen una programación bastante completa, sólida. Y para alguien que habla español y no habla inglés, te informas de ahí, ¿no? Tu información depende de eso. Entonces, y tiene esa fuerza que conocer la cultura mexicana, te guste o no.
Yo me acostumbré fácil, ¿no? Porque siempre en Perú veía pues la programación mexicana en Canal 4, ¿no? Bastante, ¿no? ¿Quién no creció con el Chavo del 8? Y bueno, entonces, lo que me costó bastante, y a mi familia también acostumbrarse, es a no comer, a no encontrar restaurantes peruanos acá en Estados Unidos. Siempre que llegas a comer en la calle, tenía que ser bueno, lo que haya, ¿no? Hamburguesas y eso, ¿no? Hamburguesas, comida mexicana, comida china, que no es lo mismo que un chifa, nada que ver. La comida china acá no se le parece nada al chifa peruano. Entonces, y yo que pues, soy amante de la comida peruana, me costó bastante. Bueno, eso fue lo más difícil, yo creo. Más difícil que el mismo idioma, porque acá en Los Ángeles tienes tanta variedad de culturas y sobre todo la mayoría son hispanos que puedes pasar fácil. O sea, puedes encontrar un trabajo. Claro, no te van a pagar, te van a pagar muy poco, pero no es necesario que hables inglés tampoco, ¿no? O por lo menos no muy bien. Entonces puedes sobrevivir sin, sin el idioma, ¿no? Y bueno, este, pasaron los años y los peruanos que llegamos en los 90 empezamos a hacer amigos, a expandernos, a, a hacer negocios. Muchos negocios que peruanos empezaron o se metieron, fueron a negocios que tienen que ver mucho con seguro de automóviles. Seguros de automóviles, ventas de casas, eh, hacer impuestos, notarios. Acá un notario no es el notario que es en Perú, ¿no? En Perú para ser notario tienes que ser abogado. Acá para que seas un notario, nada, tomas unas clases, un curso y eres notario, ¿no? Para vender seguros tampoco solo necesitas una licencia. Entonces, cuando, por ejemplo, te compras un auto y querías ponerle seguro, siempre encontrabas, sobre todo en la comunidad hispana, un peruano, un colombiano, que te diga que era el representante, ¿no? Entonces yo conocí muchos peruanos que, que vivían, que eso era su fuente de ingreso, ¿no? Vender seguros de autos o hacer impuestos. Otro tipo de trabajos que los peruanos empezamos a hacer era vendedores de telemarketing. Bueno, en familia hacía eso, ¿no? Eh, Sobre todo vendías a los hispanos, ¿no? Llamadas, recuerdo, pues, tengo un tío que vendía películas, ¿no? Y en esos tiempos habían películas que las películas las alquilabas en tiendas. Entonces, tenía un tío que tenía derechos de películas mexicanas y tenía un telemarketing, o sea, tenía vendedores que llamaban a tiendas locales, a tiendas de video que en diferentes estados y les vendían pues las películas y se las enviaban por paquetería, ¿no? Y así, otros entraban a fábricas. Yo, por ejemplo, bueno, yo llegué a estudiar, como llegué a los 15 años, tuve, digamos, suerte, entré a la secundaria acá en Estados Unidos, terminé mi secundaria, eh, y empecé a trabajar en una... Yo no, yo como no tenía auto, mi visión era cortísima, ¿no? Yo quería nada más, lo único que yo quería era un auto, porque acá sin carro, pues, no haces nada, ¿no? Yo no pensaba ni en universidad ni nada, yo solamente quería un auto y con el auto quería buscar un trabajo que pague más, eh, pero, pero bueno, así que encontré un auto, trabajé, me compré mi auto, pero para trabajar, yo empecé a trabajar en un restaurante, por ejemplo, un restaurante que te pagan el mínimo y mis padres también trabajaban y no les pagaban mucho porque no hablaban inglés, entonces pero uno llega con la mentalidad a veces
no ver las oportunidades que hay en este país a largo plazo, sino a corto plazo, porque viene saliendo de un país que está en crisis, ¿no? Entonces, con que acá ganes el mínimo, eso es mucho más de lo que estabas ganando en Perú. Entonces, nosotros llegamos como que, bueno, hay que trabajar y para tener dinero inmediato, ¿no? Y pagar bueno, las deudas que teníamos, que dejamos en Perú, pero no te das cuenta que acá la renta es relativamente alta y que lo que tú ganes empiezas a gastar. Acá se gasta bastante en, en dólares, entonces, y lo mismo que ganas, entonces no puedes ver mucho, a menos que seas muy bueno en tus finanzas, no te das cuenta que puedes caer en la trampa del crédito y un montón de cosas que te das cuenta al final, ¿no? O sea, no al final, pero después de cometer varios errores. Bueno, entonces yo este, terminé comprando mi auto y de ahí eh, no sabía exactamente qué cosa estudiar. Lo único que yo quería era tener un dinero y, y nada, ¿no? O sea, conocer a alguien. Ni siquiera pensaba en ser familia, simplemente este, ser independiente, ¿no? Pero de todos modos, bueno, en mis trabajos fui aprendiendo qué cosa era lo que se necesitaba para tener más dinero, ¿no? Este, yo empecé trabajando bueno, ya mis trabajos más formales fueron en un centro de llamadas. Trabajé en una compañía que ya estoy en el año 2001, más o menos tenía 21 años y me recuerdo que trabajaba en una compañía que enviamos dinero a Latinoamérica, ¿no? Así como Western Union, algo así, se llamaba así. Ahí me di cuenta que la importancia que era tener un conocimiento de la tecnología. Entonces dije, bueno, voy a estudiar algo que tenga que ver con redes y con computadoras. Que la verdad las computadoras nunca me llamaron la atención, pero bueno, dije, bueno, eso es lo que es, ¿no? Eso es lo que veo que tiene un impacto inmediato, ¿no? Así que empecé a estudiar eso eh, y los peruanos aquí en Los Ángeles, bueno, aquí la economía de Perú fue mejorando a finales de los 90, principios de los 2000, ya la migración ya no era tan fuerte, se notaba. Ya los peruanos que habíamos llegado en esa ola, habíamos llegado en los 90, ya estábamos establecidos, ya teníamos cada uno, pues, nuestras ocupaciones. Muchos peruanos se dedicaron también a la comida. Empezaron por ejemplo, yo cuando llegué había muy pocos restaurantes peruanos. Eran conocidos por su buena comida, pero eran muy pocos. En los mercados era bien difícil encontrar también productos peruanos. Encontrar ají amarillo era porque pues, la mamá de un amigo sembraba en su casa, pero nada más, nada más eso. O sea, no te ibas al mercado a encontrar como ahora, ¿no? Panetón, leche Gloria, no, nada, no había nada de eso. Entonces, y bueno, si quieres comer comida peruana, tienes que irte a un restaurante, ¿no? Porque no encontrás los ingredientes para prepararlo en tu casa. Así que eh, ya a finales de los 90, principios de los 2000, ya habían ya restaurantes peruanos que se estaban estableciendo. Y estos restaurantes peruanos les estaba yendo muy bien. Bueno, en el 2001 aquí hubo un atentado muy fuerte que fue lo del 11 de septiembre. Y eso sí cambió mucho la, la vida del americano, ¿no? Y todos los que vivíamos aquí. El 11 de septiembre, pues, este, para el estadounidense, eh, le impactó, le dio a entender cómo, qué tan vulnerable es el país hacia el terrorismo, que no se había vivido. Y aparte, pues eso inició una guerra, ¿no? La guerra en el Medio Oriente, en Irak, que se dio en el año 2003. Entonces fue bastante duro esos años.